Bueno, bien. En las primeras diapositivas vamos a ver una síntesis de unos conceptos que son de análisis 2 y de unidades de física 2 que hemos desarrollado durante este año. Es importante tener presente estos conceptos como siempre, ¿no? Después nos agarra el medio de una deducción y estamos luchando a ver cómo era esto que vimos en otra materia. Entonces, por ahí refrescarlo rápidamente ahora, como para que no nos traiga problemas en el momento en que estamos ocupados en cosas más importantes. Uno de los primeros conceptos que vamos a ver es lo que se llama el operador Nabla. Insisto, estos son conceptos que están exigidos por UTN a nivel nacional en análisis matemático 2. El operador Nabla es un operador matemático, así como lo es la raíz cuadrada, el logaritmo, elevar algo al cubo. Lo que pasa es que es un operador matemático vectorial, que opera sobre, o tiene la característica de realizar operaciones vectoriales. Esta es la expresión matemática del operador Nabla. El operador Nabla se simboliza a través de este triángulo invertido con un vector arriba, porque justamente es una operación vectorial. Se va a aplicar, o se puede aplicar a funciones vectoriales o a funciones escalares, y en realidad, por más que uno lo mire y diga, uy, qué complicado que es esto, no es tan complicado, porque ahí lo que se está haciendo es una operación de derivada parcial. Si ustedes vieron funciones de varias variables, saben que pueden hacerse derivadas parciales respecto de cada una de los componentes de la función, de x respecto de y o respecto de z. Y a cada una de esas derivadas parciales se les va a asignar una dirección vectorial en cada uno de los ejes. Como les decía antes, lo podemos aplicar a funciones que sean escalares o a funciones que sean vectoriales. Y lo importante del operador Nabla es que aplicado a funciones escalares nos va a permitir definir aquello que llamamos gradiente. El gradiente, aplicado a cualquier función escalar, matemáticamente habría que agarrar la función, y cuando uno dice una función escalar, dice, bueno, ¿de qué me está hablando? Es fácil. Una función escalar es z igual 2x cuadrado más 3y cubo. Eso es una función escalar. Acá estamos definiendo como función escalar. Una función de varias variables, yo acá en la que mencioné puse z en función de x y de y, que por ahí son las más comunes que ustedes han visto en análisis 2, pero no es nada misterioso. Es una función que contiene las tres variables x, y y z. Y que no es vectorial, es escalar. Entonces, si uno hace las derivadas parciales de esa función en cada uno de los ejes, el y, el j y el k, lo que va a obtener es un vector. Y ese vector me va a dar como resultado la dirección en la cual esa función está creciendo lo más rápido posible. En términos matemáticos, más o menos esto es lo que hace la aplicación del operador Nabla a una función escalar. Si nosotros tenemos una función que es la función que representa el perfil de la colina de una montaña, bueno, el gradiente de ese perfil de la colina es la dirección en donde más me cuesta subir. Y por eso el camino no se hace en esa dirección, porque no habría auto ni motor que pueda levantar tan rápidamente el peso del auto en esa dirección tan pronunciada. Cuando uno sube al Cabo Domingo, no lo hace por el lado de la playa, porque ahí está la dirección de la máxima pendiente, lo hace por el lado donde está la Virgencita. Entonces, este es el concepto de gradiente. El gradiente me va a decir cuál es el máximo crecimiento de esa función escalar. Y más allá del concepto coloquial que les estoy mencionando, bueno, uno lo hace a través de la aplicación del operador Nabla, derivando parcialmente la función
y dándole una dirección vectorial a cada una de esas derivadas. El segundo concepto es el de divergencia. Si tenemos una función vectorial, a diferencia de la mencionada anteriormente, una función vectorial va a ser una función también en las tres variables, x y z, puede tener dos también, o sea, lo generalizamos a las tres variables x y z, pero la función vectorial va justamente a tener una condición de vector. Me va a estar representando una situación de una magnitud física que necesita ser representada a través de un vector. Una función vectorial, por ejemplo, puede ser el campo eléctrico. El campo eléctrico puede tener en distintos lugares del espacio distintos valores. Y nosotros no podemos representar esa situación a través de una función escalar, porque el campo eléctrico es una magnitud vectorial. Entonces vamos a tener que definir una función en donde cada punto del espacio, a través del cálculo de esa función, podamos obtener su valor, y no solo va a ser el valor en número, sino que va a ser el valor en número, unidad de medida, dirección y sentido. Entonces eso es lo que estamos hablando cuando decimos de un campo vectorial. Si nosotros a ese campo vectorial le aplicamos el operador nabla, también haciendo la derivada parcial, vamos a obtener lo que se llama la divergencia. Esto estrictamente en términos matemáticos es así. Ahora, ¿qué significa esto? La divergencia, bueno, lo que dice ahí, ¿no? Permite obtener la variación escalar que experimenta un campo vectorial. A ver, vamos a ver un ejemplo. Una manguera por la cual entra agua con una cierta velocidad, se transporta el agua por intermedio de esa manguera y sale por el vector, donde se marca el vector V3 con otra determinada velocidad. El agua en la manguera no diverge. Diverger no es cambiar de dirección, que es lo que estamos viendo que hace el agua en esa manguera. Diverger es que las líneas de flujo se abran, y converger es que las líneas de flujo se acerquen entre sí. Y eso en realidad no ocurre en este ejemplo de la manguera, porque la misma agua que entra es la misma agua que sale. No hay ni convergencia ni divergencia en el tratamiento de esta situación del agua. Sin embargo, si analizamos, bueno, y entonces podemos concluir que ahí la divergencia es cero. En cambio, si analizamos una lata con aire a presión, las moléculas están comprimidas dentro de esa lata a presión, y cuando uno abre la lata, las moléculas salen de esa lata y ya cambia la situación del experimento físico que estamos haciendo. La velocidad de las moléculas en el interior de la lata es distinta de la velocidad en el exterior de la lata, y acá podemos decir que el aire se expande y la divergencia en este caso es distinta de cero. Esto puede aplicarse a distintos fenómenos físicos, y bueno, justamente a los fenómenos físicos que nosotros vamos a trabajar hoy. Y por último está el concepto de rotor. El rotor, vamos a tener una función vectorial y también le vamos a aplicar el operador nabla, de esta manera matemática que se muestra allí. ¿Qué es lo que vamos, o cuál sería el ejemplo que le daría la idea de rotor? Si tenemos un vórtice, acá ponemos una imagen un poco cómica, pero la idea es la rotación de los vientos en la atmósfera, por ejemplo. Vamos a tener que en esos ciclones o anticiclones que se producen en los vientos, las velocidades son diferentes. Y entonces cualquier pequeño rotor puesto en ese lugar experimentaría una rotación debido a esa diferencia de velocidades. Bueno, este es el concepto físico de lo que el rotor significa. Cuando haya diferencia en la presentación de un campo vectorial en distintos puntos del espacio, cuando haya diferencia de valor, cuando haya diferencia de velocidades, cuando haya diferencias de un campo eléctrico, bueno, ese campo
va a tener una magnitud vectorial, una magnitud rotacional. Va a haber un rotor que representa la variación del campo en los distintos puntos del espacio. La variación del campo vectorial en los distintos puntos del espacio. Bueno, estos tres conceptos, sí. Disculpe, profe, buenas noches. Hola. Le hago una consulta. La divergencia, ¿para qué serviría calcularla? Disculpe si la pregunta es muy básica. No, está bien. Lo que pasa es que esto lo vamos a ver, igual es pertinente la pregunta, porque lo vemos al final. En lo que hoy vamos a Ah, ver genial, como genial. pero te lo comento rápidamente, es más o menos lo mismo que voy a decir al final. Las ecuaciones de Maxwell las vamos a presentar de dos formas, en forma integral y en forma diferencial, que va a ser este último cuadro. En este último cuadro vemos que aparece la divergencia. Entonces, lo que va, por ejemplo, en la primera ecuación es la ley de Gauss de la electricidad, que acá está escrita de una forma rara, porque justamente estamos aplicando estos conceptos que vimos recién, pero acá está escrita de una forma que la conocemos. Es la misma que usamos en la unidad 1, en la unidad 2, cuando hablamos de la ley de Gauss. Entonces, una de las ecuaciones de Maxwell es esta que estamos viendo acá. Es la ley de Gauss de la electricidad tal cual nosotros la conocemos. Esta es una forma de expresarla. Y se llama esta forma eh, la ecuación de la ley de Gauss de la electricidad en su forma integral, porque tiene la operación de la integral. Estas ecuaciones de Maxwell también pueden plantearse en forma diferencial, que son estas que vemos acá. O sea, esta misma ecuación que estamos viendo en este lugar es la ley de Gauss de la electricidad expresada en forma diferencial. ¿Y cuál es la operación que hay que hacer ahí? Bueno, hay que hacer la divergencia que vimos recién, la forma matemática que vimos recién, la divergencia del campo eléctrico en un determinado lugar del espacio. Y haciendo esa operación matemática, la divergencia del campo eléctrico en un determinado lugar del espacio a una determinada función que representa el campo eléctrico, nosotros vamos a saber cuánto es la densidad de carga presente en ese campo eléctrico. O sea, a ver, vamos a contar el final de la película. ¿Nosotros vamos a hacer eso? No, no vamos a hacer eso. No vamos a hacer vamos a hacer un problema de ejemplo, pero no es el objetivo fundamental de la clase de hoy. Simplemente no quiero que se vayan de Física 2 sin saber que las ecuaciones de Maxwell tienen su forma diferencial. Y para poder escribir las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial es necesario hablar de lo que es la divergencia y hablar de lo que es el rotor. Entonces, la idea es esta. La idea es presentar las ecuaciones de Maxwell, saber que pueden expresarse de otra forma a la que la vamos o a las que las conocemos normalmente, y para eso son necesarios aquellos conceptos matemáticos. No sé si más o menos queda Gracias, profe. claro. No, está bien, bueno, Sí, bárbaro, sí, perfecto. comprendí, comprendí. Bueno, dentro de los conceptos previos también vamos a echar mano en algún momento a esta teoría de la inducción electromagnética. Si varía magnético en un lugar del espacio, vamos a tener un campo eléctrico que se genera en ese lugar del espacio. Ahora viene toda una serie de videos. Bueno, primero vamos a ver las ecuaciones de Maxwell, o, o vamos a ver primero qué es lo que fuimos desarrollando a lo largo del año. En esta diapositiva, nosotros vemos que unidad 1 y 2, vimos la ley de Gauss de la electricidad, que era esta. Unidad 7, vimos la ley de Gauss del magnetismo, que era esta. Unidad 8, la ley de Ampère, y unidad 9, la ley de Faraday. Estas son básicamente lo que se llaman las ecuaciones de Maxwell. O sea que no vamos a aprender nada nuevo, simplemente vamos a consolidar lo que ya sabíamos y las vamos a juntar todas en este criterio que se llama ecuaciones de Maxwell. La única que se va a modificar es esta, que lo vamos a hacer durante la clase de hoy.
esta ley que descubrió Ampère en su momento está incompleta y es necesario corregirla con la corrección que le hizo Maxwell, y por eso estas toman el nombre de ecuaciones de Maxwell. Entonces nosotros partimos de esta base, partimos de que estas cuatro cosas, estas cuatro leyes, las sabemos y sabemos cómo se aplican y sabemos para qué sirven. ¿Para qué sirven? Está expresado acá, ¿no? Los aspectos relevantes, esenciales. Por ejemplo, la ley de Ampère sirve para determinar el campo magnético que me genera una corriente eléctrica. Y la ley de Faraday sirve para determinar qué campos magnéticos variables me van a producir campos eléctricos. Justamente la diapositiva que vimos antes. Campos magnéticos variables generan campos eléctricos. Ahora vienen toda una serie de videos que son muy ilustrativos. Estos videos obviamente es conveniente que ustedes los vean con tranquilidad, pero a pesar de los problemas que podamos llegar a tener en la transmisión, yo voy a reproducir algunos de ellos. No voy a reproducir todos, pero sí me anoté acá, al menos para la clase de hoy, cuáles son las partes importantes de estos videos. Entonces, si llegara a haber algún problema de transmisión, que no es fluida la comunicación, háganmelo saber y bueno, buscamos otra forma de llevar adelante esta parte. Bueno, acá empieza lo importante. Esto es el nudo de lo que vamos a ver hoy. Imagínense, Faraday 1830, 1825. No había computadora, gracias a que había un lápiz y un papel. Entonces lo único que tenían a mano los tipos para entender lo que pasaba con la electricidad era la imaginación. Y él, sin computadora, imaginó esto que estamos viendo en pantalla. Imaginó que las cargas eléctricas ejercían una influencia alrededor, en el espacio alrededor de ellas, y, e imaginó estas líneas de campo, estas líneas de fuerza, que mantenían vinculadas las relaciones entre las cargas, cargas positivas, cargas negativas. Y después se hizo la segunda pregunta, que es lo más importante y lo que va a ser el estudio de la clase de hoy. Si esa carga eléctrica no está quieta, nosotros en la unidad 1 lo vimos como electrostática, si esa carga eléctrica vibra, se mueve hacia arriba y hacia abajo en un movimiento alternativo, estas conexiones que yo imagino, que no existen realmente, son conexiones mentales que él hizo para imaginar lo que pasa en el espacio entre una y otra carga. Si esa carga vibra, esas conexiones se mueven también, vibran también con la carga, y bueno, intuitivamente sí. Uno dice que si algo está enganchado a otra cosa, bueno, va a haber una vibración. Pero este es el origen de todo el cuestionamiento que vamos a hacer hoy. Bueno, entonces acá hay dos formas en que la propagación, el movimiento de la carga puede afectar a esas líneas. O lo afecta de manera longitudinal, como vimos recién, o lo afecta de manera transversal, como estamos viendo en esta imagen en pantalla. Son las dos formas en que las ondas pueden transmitirse en el espacio. Sean ondas mecánicas, como las ondas de sonido, o ondas en el mar, las ondas del agua, las olas,
o lo que nos interesa hoy, las ondas electromagnéticas. Bueno, este no era lo que quería ver. Ahora empieza lo importante. Bueno, a ver, lo importante es esto que vimos en esta parte de la animación. Esto. De esto que estamos viendo en pantalla es muy poco lo que existe realmente. De esta imagen que estamos viendo en pantalla, ¿qué es lo que existe? La carga que puede estar oscilando aquí en el centro y todo lo demás es imaginación. No hay ninguna línea que yo vea como onda en el espacio. En realidad, lo que hay no son estas líneas que estamos viendo, sino que estas líneas las usamos para representar lo que pasa. En realidad, lo que está ocurriendo en el espacio es lo que vimos un poquito más adelante, que es esto. En realidad, lo que está ocurriendo en el espacio es que la oscilación de esa carga eléctrica está alterando el campo eléctrico. 1 metro adelante de la carga, 2 metros adelante de la carga, 10 metros adelante de la carga. Está modificando el valor del campo eléctrico en los puntos que están por adelante de esa carga, o sea, todo alrededor de la carga. Entonces, esto que estamos viendo ahora en pantalla es más real que lo primero, porque en realidad me está mostrando cómo varía el campo eléctrico en los distintos puntos del espacio cuando esa carga se puso a oscilar. De todas formas, esto que se está mostrando acá es medio mentiroso, porque acá se está hablando solo del campo eléctrico, y en realidad lo que va a perturbar esa carga es el campo eléctrico y además va a perturbar el campo magnético. Pero bueno, por ahora quedémonos con esto. Si la carga oscila, obviamente el campo eléctrico a 1 metro de distancia de esa carga va a ir variando. Acuérdense los problemas de electrostática. Si yo les daba una carga en un lugar del espacio y les hacía calcular el campo a 1 metro de esa carga, tenía un valor fijo. Listo, ahí terminaba el problema. Ahora les digo que esa carga no está quieta, que esa carga se mueve para arriba y para abajo. Y bueno, la distancia al lugar donde yo quiero calcular el campo eléctrico va a ir cambiando. Y entonces el valor del campo eléctrico también va a ir cambiando. Esta es la idea que tuvo Faraday y esta es la mejor aproximación que podemos hacer en este momento a lo que queremos seguir investigando. En realidad, este video, que me confundí antes y entré, es el que mejor lo muestra, porque muestra la carga oscilando y la alteración del campo eléctrico y del campo magnético, que es lo que realmente ocurre. Pero a esto vamos a llegar como conclusión en unas diapositivas más.
Bueno, hasta aquí más o menos lo importante. En la parte mecánica es fácil darse cuenta de la diferencia entre una onda longitudinal y una onda transversal. Lo que nos interesa de eso es la modelización. Alguien alguna vez jugó con una soga, moviéndola para arriba y para abajo y produciendo una onda. Bueno, esa es la idea que hay que hacerse de lo que vamos a ver hoy de las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se comportan de manera transversal, transmiten la variación del campo eléctrico y del campo magnético de manera transversal y no de manera longitudinal. Esta es una de las cosas más importantes de este video que vimos. Las ondas electromagnéticas son ondas transversales. Bien, en una parte del video también habla de la relación entre la longitud de onda y la frecuencia. Y el producto de la longitud de onda por la frecuencia es igual a la velocidad de desplazamiento de la onda. Esto es válido para cualquier onda, las ondas mecánicas, las ondas de sonido, las ondas electromagnéticas y la luz, que es una onda electromagnética. Entonces, esta regla va a ser básica y la vamos a usar en óptica después. La velocidad de la luz es igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Bueno, y acá hay un ejemplo donde se calcula que la luz roja tiene tal longitud de onda y entonces pulsa a tal frecuencia. Un ejemplo sencillo. Ahora, ¿cómo se genera y cómo se propaga una onda electromagnética? Bueno, una de las formas es la que vimos antes, ¿no? De poner a oscilar una carga. Y otra de las formas es hacer lo que hizo este inconsciente. Agarró un capacitor, lo puso a cargar y después produjo un arco eléctrico, una chispa, un arco eléctrico en términos académicos correctos. Se almacenó carga eléctrica en el capacitor, se juntaron las dos terminales y entonces se produce una chispa, un arco eléctrico entre esos dos terminales. ¿Ese arco eléctrico qué es? Corriente eléctrica que va desde una pata del capacitor o uno de los cables del capacitor al otro. Entonces, esta es otra forma en la que podemos explicar la generación de las ondas electromagnéticas. Acá tenemos la representación del capacitor y los dos cables. Y ese capacitor está cargado hasta la maceta, porque el tipo agarró y lo puso directamente a 220 volts jugándose, jugándose las manos. Si se acercan esos dos cables, es muy probable que en un determinado momento salte el arco eléctrico, se produzca ese chispazo. Y ese chispazo es una corriente eléctrica que dura un instante de tiempo. Esa corriente eléctrica circulando por el aire genera alrededor de ella misma un campo magnético. Vimos que corrientes eléctricas que circulan por cables generan alrededor del cable un campo magnético. Bueno, si va por el aire es lo mismo. La chispa o los electrones o las cargas eléctricas se desplazan por el aire y generan alrededor un campo magnético que es variable, porque la chispa tiene un comienzo, un desarrollo, un pico máximo y después empieza a degradarse hasta que desaparece. Todo esto último que dije ocurrió durante el chispazo que vimos en el video. Entonces, así como la corriente aumenta hasta un pico y se degrada, el campo magnético también aumenta y después se extingue porque la corriente desapareció. Entonces ahí lo que tenemos es un campo magnético variable que siguió a la corriente. Cuando la corriente no había corriente, no había campo magnético. Cuando la corriente fue creciendo para generar la chispa, ahí crecía el campo magnético. Y después cuando la chispa se empezaba a morir, también se muere el campo magnético. O sea que el campo magnético fue bien variable, varió mucho en un muy corto lapso de tiempo. Y nosotros sabemos que cuando un campo magnético varía, ahora miramos la situación desde la posición donde está ese muchacho,
Sabemos que cuando un campo magnético varía, genera un campo eléctrico. Entonces, este experimento y esta forma de ver el experimento y esta forma de contarlo es la que nos demuestra que cuando una corriente eléctrica genera un campo magnético variable, ese campo magnético variable va a generar un campo eléctrico variable. Y esta parejita de magnitudes se van a ir propagando a lo largo del espacio, generándose una a la otra y produciendo lo que se llama una onda electromagnética. Esto, lo que estoy diciendo hasta ahora está incompleto. Después va a aparecer otra diapositiva similar a esta, donde por ahí se entiende un poquito más. Pero lo que quiero decir es que lo que hicimos fue juntar todos los ingredientes de aquellas explicaciones que vimos en las clases previas y usarlos para explicar cómo es la generación, al menos la generación de una onda electromagnética. Todavía faltaría la parte de la propagación. Bien. Esta es la misma animación que antes con algunas explicaciones que después ustedes pueden ver. Las ondas electromagnéticas generadas, como vimos en la diapositiva anterior, son de distinto tipo. Y los tipos de ondas electromagnéticas van a estar clasificados por su frecuencia o, indistintamente, por su longitud de onda. Así como en un piano tenemos la nota más grave y la nota más aguda, y ahí tenemos de manera mecánica ondas sonoras que son de una determinada frecuencia y de una determinada longitud de onda, bueno, el mismo concepto se aplica al espectro electromagnético. Las ondas que yo genere con el chispazo de este capacitor o de otro parecido van a salir de ese chispazo con una determinada frecuencia y con una determinada longitud de onda. Además de generar ondas electromagnéticas con ese dispositivo tan sencillo como un capacitor, hay un montón de formas de generar ondas electromagnéticas. Y acá vamos a ver muchas de las formas en las que se generan ondas electromagnéticas y se utilizan industrial, comercialmente o científicamente. La primera onda electromagnética que tenemos es la luz. La luz que nos da el sol, que nos da una lámpara, la luz visible. La luz visible tiene una determinada frecuencia, o sea, un rango determinado de frecuencias y un rango determinado de longitudes de onda. Y allí tenemos todos los colores, el rojo, el verde, el azul, el amarillo, todo. A ambos lados de la luz visible tenemos ondas electromagnéticas que tienen una longitud de onda distinta y una frecuencia distinta de la luz visible, y que es la luz ultravioleta. Un ejemplo de generación de luz ultravioleta que es dañina para la salud es el antiguo tubo fluorescente. Ustedes están viendo en la imagen un tubo fluorescente que no está pintado, no tiene el recubrimiento blanco que tenían normalmente los tubos fluorescentes. Estos tubos fluorescentes que no están pintados se usan en los quirófanos. Cuando terminan de operar, bla, 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 bueno, se van todos y prenden estos tubos fluorescentes. ¿Qué hacen estos tubos fluorescentes? Emiten luz ultravioleta en todo el ámbito del quirófano. ¿Y qué hacen con eso? Matan a todos los bichos que andan dando vuelta por ahí. Obviamente, si uno ve un tubo de los antiguos despintado y funcionando, tiene que salir rajando, porque esto es muy dañino para la salud. Pero es una forma de generar luz de características ultravioleta. Del otro lado tenemos el infrarrojo. El infrarrojo, la luz del sol, tiene infrarrojo, y las pantallas solares son luces infrarrojas que tienen una determinada frecuencia y una determinada longitud de onda. Además, en el espectro electromagnético tenemos los rayos X, utilizados en radiografía, y los rayos gamma, utilizados en aplicaciones nucleares. En el otro lado del espectro tenemos lo que se llama la banda de potencia. Y la banda de potencia, que tiene ese nombre tan pomposo, es algo tan simple como esto.
Una onda electromagnética, uno tiene la idea de que se transporta por el espacio, por todas las películas de ciencia ficción que habló y por todas las pavadas que yo dije hasta ahora. Pero en realidad la onda electromagnética también puede transmitirse por un cable. Y eso es lo que está haciendo la cooperativa en este momento. La cooperativa nos está mandando una onda electromagnética de 50 Hz y esos 50 Hz vienen canalizados, esa onda electromagnética viene canalizada por el cable que sale desde la cooperativa y llega hasta nuestras casas. Después tenemos toda la banda de radiofrecuencia, algunas que tienen estos nombres raros. Y esos nombres raros significan estas cosas que están acá. Pero sin entrar en tanto detalle, ni voy a pretender que se acuerden de memoria todo esto, dentro de las bandas de radiofrecuencia hay cosas conocidas. Tenemos la banda de AM, que sería clasificado dentro de la frecuencia media, que tienen 300 kHz, ¿no? Por ejemplo, Radio Nacional, 640 kHz, ¿no? Es el ejemplo que creo que aparece ahora. Entonces, es una onda electromagnética utilizada tecnológicamente para transmitir una señal de radio. Después tenemos las bandas de FM y de TV. Ahí tenemos Canal 13 de Río Grande cuando transmite por aire, Canal 7 de Buenos Aires cuando transmite por aire, Canal 2 de videocable cuando transmite canalizado a través del cable que llega a nuestras casas, con los distintos valores de frecuencia en los cuales se produce esa banda de FM o de TV. Bueno, Radio Nacional, la Tecno, todos distintos tipos de señales de radio y televisión. Después tenemos en la banda de UHF los celulares y el GPS. Si miran los manuales del celular, inclusive como argumento de venta, aparecen estos números, ¿no? Que transmiten en 800 a 1900 MHz. Se lo venden como un recurso de venta, una estrategia de venta para decir, oh, mira, transmiten esta frecuencia. Y después el GPS que transmite específicamente en esa frecuencia. Bueno, todo esto son ondas electromagnéticas, de distintas frecuencias, de distinta longitud de onda, y que cada una tiene su aplicación tecnológica. Los radiofaros, como el del aeropuerto de Río Grande, que utiliza la navegación aérea, las bandas de radar, y ahí más o menos tenemos todo el espectro electromagnético. Insisto, no voy a pedir que se acuerden de memoria esto, ni me lo dibujen, pero sí tener en mente alguna de estas cosas, ¿no? Sobre todo, qué sé yo, la banda de potencia, que es algo que uno no lo asocia a una onda electromagnética y estamos conviviendo con ella en todos los artefactos de nuestra casa. Hablando de todo esto, que son cosas menos amigables para conversar, llegamos al problema del día de hoy, que es la deducción de la ley de Ampère generalizada. Nosotros vimos con la ley de Faraday, esta es la ley de Ampère, la que está acá al costadito, y nosotros vimos que la ley de Faraday es esta que está acá. La ley de Faraday dice que campos magnéticos que varían inducen campos eléctricos. O sea, yo me pongo a pavear con un imán adelante de una bobina, en esa bobina aparece un campo eléctrico, aparece una fuerza electromotriz y aparece una corriente eléctrica. Esa es la ley de Faraday. Ahora, la pregunta es, ¿será verdad la situación inversa? Y les doy 10 segundos para que cada uno piense cómo tendría que decir. O sea, en un examen final yo preguntaría, ¿cuál es la situación inversa? ¿Qué es lo que habría que decir en un examen final? Piénsenlo, no hace falta que lo digan, si alguien quiere lo dice, pero piensen, ¿cuál es la situación inversa que se está planteando acá? Bueno, Depende la del situación, tiempo y no de la longitud, o sea, el diferencial de longitud, ¿cómo? Perdón, repetime. que depende del tiempo y no del diferencial de longitud. No, no, a lo mejor expresé mal la pregunta, perdón. Mirando esta frase, acá tenemos una lógica de pensamiento, que es decir, campos magnéticos variables inducen campos eléctricos. ¿Cuál sería la situación inversa? ¿Cómo habría que reformular esta frase
para que la situación sea inversa? Que los campos eléctricos son los que producen los campos magnéticos. Te falta una palabra, perfecto, pero te falta una palabra. Que los campos eléctricos, Inducen, no. ¿Cómo tendrían que generan. ser esos campos? Los campos magnéticos como Variables. variables, perfecto. La situación inversa sería preguntarse, ¿campos eléctricos variables inducirán campos magnéticos? O sea, esa sería la lógica de construcción de la frase al revés. Ahí está. Campos eléctricos variables inducen campos magnéticos. Esa sería la pregunta. Porque eso, esta pregunta última que apareció, no la vimos en ninguna de las ecuaciones. Nunca nos preguntamos esto. Entonces, el que se lo preguntó fue Maxwell, y por eso se llevó toda la gloria, porque el tipo se lo preguntó y llegó a conclusiones. Si la respuesta fuera no, si la respuesta en este universo fuera no, campos eléctricos variables no inducen campos magnéticos, si la respuesta fuera no, la ley de Ampère sería esta, y listo, la clase de hoy termina acá. Pero la respuesta es sí. Entonces, si la respuesta es sí, la ley de Ampère murió. La ley de Ampère, como la conocemos hasta hoy, no sirve. ¿Por qué? Porque nosotros, hasta el día de hoy, sabemos que para generar campos magnéticos necesitamos que haya circulación de corriente. Eso es lo que sabíamos hasta el día de hoy. Ahora, si esta pregunta también es cierta, si campos eléctricos variables generan campos magnéticos, esta ley es incompleta, porque yo puedo generar campos magnéticos por dos caminos, por corrientes eléctricas o por campos eléctricos variables. Esto es lo que descubrió Maxwell. Maxwell descubrió que esta ley estaba incompleta, de que además de que los campos magnéticos se generan por circulación de la corriente, también pueden generarse por campos eléctricos que varían. ¿Dónde podemos tener campos eléctricos variables? Bueno, entre las placas de un capacitor. Y la animación que viene ahora más o menos demostrar eso. Si yo estoy cargando un capacitor, en la medida que ese capacitor se carga, en el interior va apareciendo cada vez más campo eléctrico. O sea, ahí tengo un campo eléctrico variable. Lo vemos de nuevo. A medida que le acumulo carga, aumenta el flujo eléctrico del capacitor, entonces ahí voy a tener un campo eléctrico variable. Entonces, este es el lugar ideal para hacer la experiencia y ver si este campo eléctrico variable me genera acá dentro un campo magnético. Esta es la secuencia de pensamiento que utilizó Maxwell para tratar de encontrar la respuesta. Vemos esto desde acá, para tener una mejor imagen. Entonces lo que vemos desde este punto son líneas de flujo eléctrico, esto es flujo eléctrico, no es flujo magnético, líneas de flujo eléctrico que están creciendo adentro del capacitor. Y con esta notación especial que yo uso, quiero decir que cada vez que miro acá hay más líneas de flujo eléctrico. El flujo eléctrico está creciendo en ese sentido. Y la idea es que en ese espacio donde el flujo eléctrico está creciendo, aparece un campo magnético. Esto Maxwell lo pensó, se hizo esta pregunta, planteó esta forma de demostrarlo, planteó este dibujo, pensó en este dibujo y dijo, esto tiene que ser posible, pero se murió sin saber si era cierto o no. Y recién, en 1929, ese tipo, Kogenberg, lo demostró, haciendo esa experiencia. Las hipótesis de Maxwell, la suposición de Maxwell en el siglo XIX, esto fue en 1870, 1880, recién se demostró 50 años después con este otro científico. Entonces, a partir de ahora murió la ley de Ampère como la conocíamos. Y a esa ley de Ampère le vamos a tener que agregar el efecto de campos eléctricos variables. El efecto que produce en la creación de campos magnéticos los campos eléctricos variables. En primera medida vamos a decir que el campo magnético
también se genera por la variación del flujo eléctrico en el tiempo. Si el flujo eléctrico cambia, aumenta, si hay más campo eléctrico, va a haber una aparición de campo magnético. Este es el esquema que encontré en un libro antiquísimo en internet, ¿no? De cómo hizo la experiencia este Kogenberg. El tipo armó un enorme capacitor, bueno, en el libro estaba explicado todo, que tenían como 1 metro de diámetro estas placas, ¿no? Imagínense, año 1929. Entonces, sobre estas placas enormes, que acá están vistas de perfil, sobre estas placas enormes, insertaba carga eléctrica. Esa carga eléctrica iba cambiando el campo eléctrico entre las placas y puso un anillo ahí para detectar el campo magnético. Recién en 1929 pudo demostrar con esta experiencia la suposición de Maxwell. Bueno, esta es la diapositiva que yo les decía que volvía a repetirse y complementa un poquito la explicación que dimos antes. Más o menos va diciendo lo que yo diría en la explicación, ¿no? Algunas cosas ya las dije, me voy a detener solamente en lo nuevo. Si el campo magnético varía, aparece un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico también varía. O sea, varía la corriente. Si varía la corriente, varía este campo magnético. Si este campo magnético varía, aparece un campo eléctrico que también va cambiando. Y por último, por lo que vimos en las diapositivas de recién, si el flujo eléctrico varía, si el campo eléctrico varía, vuelve a aparecer un campo magnético. Entonces, esto es el cuento de la buena pipa, nunca termina. El campo magnético variable generó un campo eléctrico, también variable. Y ese campo eléctrico variable vuelve a generar otro campo magnético variable. Y esta es la razón por la cual, perdón, esta es la razón por la cual la onda electromagnética se propaga en el espacio. Porque un campo magnético genera un campo eléctrico, y ese campo eléctrico vuelve a generar un campo magnético. Y esto sigue indefinidamente hasta que la onda se extingue, por alguna razón, en el infinito y más allá. Bueno, me callo unos segundos por si alguno quiere hacer una pregunta, porque entiendo que la clase de hoy es bastante densa. ¿Y si hago variar la corriente, también tendría un campo magnético? Sí, Digamos, no hay una correcto. fórmula en la que yo pueda aplicar, no sé, un diferencial de corriente y eso me genere un campo magnético. Sí, sí, correcto, correcto. La fórmula básica es la ley de Ampère básica. A ver, volvamos para atrás. Para esta primera, aparece la corriente y aparece el primer campo magnético. Eso lo rige esta ley de Ampère, la ley de Ampère básica. Aparece una corriente y aparece un campo magnético. Entonces, ese primer empujoncito que se le da a la onda electromagnética está regido por esta ley de Ampère como la conocemos normalmente. Entonces, esta sería la fórmula que me permitiría calcular cuánto valdría ese campo magnético. Perfecto. Gracias. No, de nada. Bueno, en las siguientes diapositivas vienen una serie de conceptos, una serie de repetición de diapositivas que nosotros ya vimos. La definición de capacidad, la capacidad de un capacitor plano, la relación entre potencial y campo eléctrico, la definición de campo eléctrico en función del flujo eléctrico y la ley de Ampère
aplicada a un hilo infinito, la ley de Ampère como la conocíamos hasta ahora. Todas estas fórmulas que vimos recién van a ir apareciendo en la deducción que viene. Entonces yo no quiero que sean elemento de traba en el momento en que estamos desarrollando la deducción. Las vimos en su momento, está bien, llegado hoy no les voy a pedir hoy que se acuerden esto de memoria, pero bueno, lo acabamos de ver. Vimos en un momento que hay una relación entre el potencial y el campo eléctrico para un capacitor de placas paralelas. Y entonces vamos a echar mano a esta ecuación para aplicarla en algún momento. Bueno, y acá viene la frutilla del postre del día de hoy. Demostró Kogenberg que campos eléctricos variables inducen campos magnéticos. Y esos campos magnéticos son detectables entre las placas de un capacitor. A medida que el capacitor se carga, porque le llega corriente, le llegan cargas eléctricas, va creciendo en el interior del capacitor el flujo eléctrico. Cada vez el campo eléctrico es más intenso. La ley de Ampère, si yo la aplico en este lugar, que estoy afuera del capacitor, lo que tengo es la aplicación de la ley de Ampère como cuando vimos el hilo infinito. Hay un campo que puedo calcular con la ley de Ampère y la ley de Ampère es esa. Estoy analizando este cable que me trae la corriente y con este cable que me trae la corriente yo puedo calcular el campo magnético que genera esta corriente con la ley de Ampère tradicional. Ahora, si yo miro el interior del capacitor y quiero determinar el campo magnético en ese lugar, que sé que va a existir porque Kogenberg lo demostró, y quiero aplicar la ley de Ampère, la aplicación de la ley de Ampère en este lugar me va a dar 0. ¿Alguien me puede responder por qué la aplicación de la ley de Ampère en este lugar del espacio me va a dar 0? Porque el campo magnético no es constante. No, el campo magnético va a variar porque el flujo varía. La pregunta se completaría así. Decía, ¿Por qué? no es constante. No es constante. Claro, no es constante, no, pero no es por eso. La pregunta sería, ¿por qué acá no me dio 0 y acá me va a dar 0? ¿Por la dirección del flujo de la corriente tiene que ver, profe? La idea está bien, pero no me gusta como lo dijiste. Perdón. Dale, decilo de nuevo, no te cohibas, por favor. Que tiene un ángulo ahí o no. No, va por lo que dijo recién la persona que habló recién. Lo que pasa es que lo dijo de una manera rara, pero es por ahí. Dale, repetilo de nuevo. Que tiene que ver por la dirección a la que va el flujo o la corriente. Claro. ¿Puede La ser idea que ahí está no haya bien. corriente? ¿O También no? pienso que puede tener que ver por las cargas. No, a ver, bien. Lo primero que dijiste estaba bien, pero tenía muchas palabras. La dirección del flujo de la corriente. Y alguien después, tomando esa idea, tiró, no hay corriente. Ahí está la clave. Acá hay campo magnético porque hay corriente. No hace falta decir la dirección del flujo de la corriente. Acá hay campo magnético porque hay corriente. Esa es la idea buena y la rescato de la frase que vos dijiste. Esa idea estuvo muy buena. Y lo segundo que tiraron, lo segundo que alguien dijo es, acá no hay corriente. En este lugar del espacio no hay corriente eléctrica. La corriente llega hasta acá, las cargas se acumulan en este lugar del capacitor, las cargas no saltan de un lugar al otro, lo que se establece en el medio es un flujo eléctrico y vuelven a acumularse de este lado. Entonces, en este lugar del espacio no hay corriente eléctrica.
Entonces, si yo quiero aplicar la ley de Ampère, ¿cuánto vale el segundo miembro? 0, porque no hay corriente eléctrica. Entonces, queriendo aplicar en este lugar del espacio la ley de Ampère tradicional, estoy frito, porque me va a dar 0. Me va a decir que el campo magnético acá es 0 porque no hay corriente. Y en realidad hay campo magnético acá, porque Coudenberg lo demostró. Entonces tenemos un conflicto. La ley de Ampère como está no sirve. Y ahora, con esta idea, vamos a ir a buscar la ley de Ampère generalizada. Definición de capacidad. Capacidad de un capacitor plano. Relación entre potencial y campo. Que le saqué el signo porque me interesa el módulo, no me interesa si es menos o es más. Lo tomo el módulo. Definición de flujo eléctrico, o fórmula que vincula el flujo eléctrico con el campo. Con todo esto, armo esta ecuación. ¿Por qué? Porque en esta ecuación reemplazo C y después reemplazo B. Y entonces llego a esta expresión que tengo acá. Simplifico y me queda esto. E por S es el flujo. La corriente es la variación de la carga en el tiempo, derivada de la carga eléctrica en el tiempo. Entonces hago eso, derivo la carga respecto del tiempo. Si lo que me pide esto es que derive el primer miembro respecto del tiempo, también tengo que derivar el segundo miembro respecto del tiempo. Epsilon 0 es una constante, no la puedo derivar. Es una constante, sale afuera de la derivación. Lo que me queda es derivar en el segundo miembro el flujo eléctrico, la variación de flujo eléctrico en el tiempo. Y eso es lo que hago. A esto, Maxwell lo llamó corriente de desplazamiento. Y se mandó un cagadón de aquellos. ¿Por qué? Porque acá no hay corriente. Acá no hay ninguna corriente circulando. Y, a ver, yo estoy haciendo un acting de lo que pudo haber pasado. Seguramente Maxwell era mucho más capaz que cualquier otro. Pero lo que quiero decir es que al darle este nombre, a nosotros que somos simples mortales y que nos cuesta un montón entender esto, haber llamado a lo que pasa acá adentro corriente de desplazamiento me genera un conflicto mental, porque acá no hay corriente. Acá lo que hay es variación del flujo eléctrico. Acá en el medio lo que hay es variación del campo eléctrico a lo largo del tiempo. Entonces, si yo me paro en esta última frase que dije, eso es correcto. Acá tengo variación del campo eléctrico en el tiempo. Esto está perfecto, esto lo puedo entender bien claro. La macana que a esto lo llamaron corriente, corriente de desplazamiento. Y eso me puede generar conflicto porque acá no hay corriente. En el medio de las placas del capacitor no circula ninguna corriente. Entonces hay que quedarse más con esta idea que con esta idea. Bueno, la cuestión es que esta corriente de desplazamiento se calcula o tiene su forma de determinarse a través de esta fórmula. La variación del campo eléctrico, la variación del flujo eléctrico en el tiempo. Y con esto vamos terminando. ¿En qué sentido? Para calcular el campo magnético acá adentro, no puedo usar la ley de Ampère tradicional. Para calcular el campo magnético acá adentro, debería usar esta expresión. En vez de poner la corriente, como es la fórmula tradicional de Ampère, en vez de poner acá la corriente, tengo que poner este término, porque este término es el que provoca un campo magnético. Ahora, si yo quiero generalizar la ley de Ampère y usarla en cualquier situación que se me plantee, lo hago de esta manera. Mezclo las dos cosas o combino las dos cosas. ¿Qué quiero decir con esto? La ley de Ampère generalizada va a ser esta. Esta va a ser la fórmula que hay que escribir cuando se pida la ley de Ampère en el contexto de las ecuaciones de Maxwell. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los campos magnéticos pueden ser generados por corrientes eléctricas,
pero por campos eléctricos variables. Esta es la ley de Ampère generalizada que contempla estas dos situaciones físicas que realmente ocurren. Me callo y escucho si hay preguntas. La pregunta es, ¿esto lo va a tomar? Sí, y lo he tomado. La pregunta es, la pregunta que muchos se deben estar haciendo. Sí, y lo he tomado. Me sacó la pregunta, profe. Me imaginaba. Bueno, Pero, profe, sí, entonces las ecuaciones Maxwell serían todas las ecuaciones que vimos durante el año, pero en términos de integrales o diferenciales. no, en términos de integrales. Ahora justamente, a ver, vamos a avanzar un poquito más. Esto es lo mismo, pero explicando paso a paso. Después ustedes lo pueden volver a ver tranquilos. Bueno, acá tenemos las ecuaciones de Maxwell. Como ven, esta la saben, esta la saben, esta la saben porque ya la vimos, y esta es la nueva. O sea, cuando se pidan ecuaciones de Maxwell, hay que escribir esto. Ahora después, no se vayan de física 2 sin saber que existen también en su forma diferencial. ¿Lo voy a tomar en forma diferencial? No, no la voy a tomar en forma diferencial, pero sí en la forma integral. En la forma integral se puede decir, escriba y dé una explicación corta de un par de renglones de las ecuaciones de Maxwell en su forma integral. O sea, habría que hacer una síntesis más o menos, adornándolo un poquito mejor, lo que está en esta diapositiva. Y tendremos que explicar los aspectos relevantes primarios, eso que aparecía a la derecha del cuadro, si lo llega a tomar en algún parcial. Sí, sí, porque justamente eh, cuando nosotros vimos la ley de Gauss en su momento dijimos, ¿para qué sirve la ley de Gauss? Sirve para determinar el campo eléctrico que generan cargas eléctricas. Entonces, eso más o menos está sintetizado de una forma más elegante acá, la relación entre la carga eléctrica y el campo. Y lo mismo acá, ¿no? Campo magnético variable inducido. Bueno, sí, hacer una síntesis de estos aspectos relevantes primarios. Perfecto, profe. Esta es una extracción del libro Los fundamentos de las ondas eléctricas de Skilling, un libro viejo pero cumplidor. Y uno leyendo esto es como leer una novela y entender por qué una onda se transporta en el espacio. Digamos, a los efectos de la física dura no sirve de mucho, pero es como todo, ¿no? Te lo cuentan como un cuentito y más o menos te convence un poco más. Entonces después de esto, léanlo tranquilos, si tienen alguna consulta, en la próxima clase me consultan, me preguntan, pero es una buena forma de explicar por qué cuando se produce esta chispa, por qué cuando se produce esta chispa, no aparece el campo magnético y termina todo ahí, y chao. Entonces no, hay un tema de energía y la energía de la chispa se convirtió en energía del campo magnético y esa energía del campo magnético cuando se extinguió se convirtió en energía del campo eléctrico y esto fue a lo largo del espacio transmitiéndose. Bueno, Una consulta, sí, perdón. Eh, con el tema de lo que eran las patas del capacitor que había explicado con el video que se genera el chispazo. Él lo sí, genera porque acerca los extremos de sí. cada pata, no sé con el nombre técnico, pero digamos, esa distancia está determinada para que no se genere el arco eléctrico, o si estuviesen más cerca, sin movimiento alguno, no se generaría el arco eléctrico. No, tiene que ver con la distancia, porque, bueno, hay un concepto que vimos en algún momento, que lo vimos así medio por arriba, que es el concepto de rigidez dieléctrica, que es
Si yo tengo dos cables que están, por ejemplo, la cooperativa, 13.200 volt en los cables de media tensión, pero esos cables están bien separados. Entonces, no es posible que se produzca un arco eléctrico ahí porque hay una separación entre los cables. Ahora, si esos cables, por efecto del viento, porque pasa una butarda volando por el medio, llegan a cambiar el estado dieléctrico del aislante, que es el aire, ahí sí se produce el arco eléctrico. Entonces con el capacitor pasa lo mismo. La persona que hizo ahí la experiencia acercó los cables lo suficiente como para que los electrones de una pata del cable sintieran la presencia de los protones de la otra pata del cable y se fueran como locos saltando por el aire. O sea, es un tema de proximidad lo que provoca el salto de la chispa. Ah, está bien, está bien. No, quería saber eso, si se determinaba la distancia a la que debían de estar para que no se genere el arco eléctrico. Sí, sí, correcto, está estudiado. Bueno, en el caso de la cooperativa vieron que los cables, no sé, tendrán 70 centímetros, 80 centímetros de separación entre uno y otro, y eso está estudiado para que no se produzca un arco eléctrico. Buenísimo, gracias por responder. De nada. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, bien. El día lunes vamos a ver algunos de los problemas que pertenecen a esta unidad, después vamos a definir, creo que hay 2 o 3, me parece que vamos a hacer uno solo, que es el más representativo, y bueno, pero ya para el lunes lo voy a definir. Y el miércoles que viene veremos óptica física, que es la última unidad que van a ver conmigo, con los problemas. Si nos extendemos, llegaremos hasta el otro lunes, y ya después verán con el ingeniero Vallejo el segundo principio. Profe, Sí, aunque terminemos las clases con usted y sigamos con Vallejo, si tenemos dudas de las unidades que dio usted, podemos seguirle mandando mail y preguntando, ¿verdad? sí, sí, por supuesto, sí, sí, voy a quedar de manera asincrónica para, para conectarnos en lo que necesiten, sí, sí. Yo les había mostrado esta pantalla, creo, el otro día. El lunes vemos problemas, vamos a ver óptica física en las 2 siguientes clases, después va a ser todo de Vallejo, creo que le va a llevar 4 clases, y si es así vamos a poder tener 2 clases de consulta. Pero sí, en el medio, mándenme los mails que sean necesarios, es más, voy a tener tiempo porque no voy a estar en estos días, no voy a estar ocupado, o sea, las clases las va a dar Aníbal, así que voy a tener tiempo para responder todos los mails que quieran preguntarme, no hay problema. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, si no hay ninguna duda, nos estamos viendo el lunes. Chao, buen fin de Chao, semana. profe. Buen fin de Igualmente, Perfecto, chao a profe, todos. buen fin de. Gracias, chao.